Ya. Ok. Y Dino, hemos pasado una experiencia muy enriquecedora aquí en el Zoológico de Cali, en el marco del Congreso del Alza. Hay muchas reflexiones, muchos temas que quisiera que conversemos, pero comienzo con uno. Nosotros vinimos acá con el antecedente de que normalmente uno viene a los congresos a presentar ponencias, a exponer lo que hace, es un evento académico. Ese contenido ha estado presente, sin embargo ustedes le dieron una forma diferente porque no nos pidieron hacer nuestra ponencia de una manera diferente. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Cómo decidieron ustedes que las ponencias del zoológico se presenten? Pues primero decidimos que fuera un proceso de co-creación. Para nosotros era muy importante que el congreso fuera hecho entre todos los latinoamericanos. Los últimos congresos venía mucho extranjero de Europa o de Estados Unidos a decirnos cómo hacer las cosas. Esta vez solo había un ponente que era el director ejecutivo de WASA, pero queríamos resaltar el saber latinoamericano. ¿Qué sabemos los latinoamericanos sobre cómo hacer mejores zoológicos? Cómo hacer que los zoológicos sirvan a la sociedad, cómo transformarnos en un entorno que nos está pidiendo a gritos que cumplamos una labor distinta en términos de formación ciudadana. Y eso implicaba que la metodología tenía que cambiar. No podía ser solo como la idea de que de decir vamos a invitar solamente personas que estén que sean latinoamericanos, sino que hay que proponer metodológicamente algo distinto. Y propusimos que el Congreso fuera un circuito de experiencias y se diseñó como un circuito de experiencias. Entonces, desde que las personas llegaban hasta el día en que se van, deben estar viviendo una experiencia académica, de relacionamiento, gastronómica, musical, cultural, de encuentro, de co-creación. Y eso solo se puede hacer en Latinoamérica, porque aquí la gente está dispuesta a jugar contigo, a crear contigo. Entonces, por ejemplo, las ponencias que traíamos de acá, que por cierto, ¿cómo fue ese proceso de selección? O sea, muchos proponían, yo quiero presentar mi trabajo. ¿Cómo fue, cuáles fueron los números, las estadísticas y cómo seleccionaron eso? Lo primero que hicimos fue no pedir abstract escrito, sino pedir videopostulaciones. O sea, si lo puedes decir, dilo en 3 minutos en un video. Y queríamos hacer algo y era que no fueran publireportajes de instituciones, porque siempre nos ha pasado que en los congresos toda la gente quiere mostrar lo bueno que hace, pero nosotros ya sabemos que la gente hace cosas buenas, queremos es saber cómo lo hace. Entonces eso implicaba que en la videopostulación uno tuviera que partir del problema, solucioné un problema, ¿sí? Y esa solución al problema es la que quiero compartir porque quiero que otros aprendan de esa solución al problema. Enfrentarse a una cámara para mandar una idea ya rompía un poco el esquema. Y el reto era cómo hacer que todas las videopostulaciones pudieran caber en el Congreso en distintos formatos. Y finalmente eso fue lo que logramos, ¿no es cierto? Como hacer un tejido donde estuvieran temas que eran problemáticos como el de maltrato animal, como los movimientos antizoológicos, pero que también hubiera temas inspiradores como el que tú nos trajiste o el que nos trajo Fabiola, que no partía también de reconocer que este no es un congreso de zoología, que no es un congreso de veterinario, que es un congreso de zoológicos. Y en los zoológicos hay gente que los administra, gente que hace ciencia, gente que hace educación, y todos debían tener cabida en el congreso, sentirse incluidos. Entonces había un primer filtro, digamos, de tener los perfiles de la gente que podía sumarse al juego, que estaba dispuesta a participar en el juego. Y aunque inicialmente se abrió a todo el mundo, pero los que respondieron, todos tratamos de buscarles un lugar dentro del juego. Es decir, los 14 videos que se presentaron, ¿fueron los 14 que se enviaron o hubo más videos enviados? Fueron 32 videos enviados. O sea, de esos 32 ustedes, por razones de espacio y de tiempo, pusieron 14 o no. 14 iban al trueque. Otros que habían mandado, por ejemplo, gente nuestra, dijimos, bueno, si nos vienen a visitar al zoológico, no los presentemos allí, no vale la pena ocupar ese espacio. De hecho, en el logo, por ninguna parte, en las escarapelas y en la imagen del congreso no aparece el logo del zoológico, porque no es un congreso del zoológico de Cali, es un congreso de Alza, ¿sí? El zoológico se ofrece como plataforma, pero el congreso es de Alza.
Y en ningún momento hemos tratado de hablar, hasta ahora, hoy que estamos haciendo un recorrido por el zoológico, pero quisimos que el zoológico no penetrara, no invadiera la experiencia del Congreso. Y otras de las videopostulaciones creíamos que podían ir mejor, por ejemplo, en un colaboratorio, o que podían ir mejor la de Amy Camacho, por ejemplo, que era sobre productividad y felicidad en el trabajo. Decíamos, esto puede ser el inicio de una fiesta. Yeah. Entonces dijimos, llevémosla allá porque allá tiene más sentido. Claro. Era buscarles el lugar. Ahora, todos individual e institucionalmente tenemos nuestros egos, sí, y es lo más difícil de controlar, sí, y es uno de los retos de mantener. Sin embargo, también hay que mostrar lo que uno siente como logros o como estímulos más que logros. En el caso nuestro de Quito, bueno, nos alegra que los participantes, ¿qué dirías tú? ¿Premiaron, seleccionaron? ¿Qué hicieron con nosotros para decir, a ver, qué fue lo que más nos gustó? No podría decir lo mejor porque había todas las cosas eran positivas, eran interesantes. Pero ¿cuál era esta idea de pedirles a los participantes que se pronunciaran? ¿Por qué? Por lo que más... Nos interesaba era que cada una de las personas que venía tuviera su propia historia en el Congreso. Que la historia del Congreso no fuera, vi gente muy importante, no, es mi historia en el Congreso. Soy protagonista de lo que está pasando con los zoológicos en Latinoamérica, y cada una de esas personas que vino es protagonista de su propia historia. Entonces, lo que queríamos era que la gente construyera su relato en el Congreso. Por eso había un cuaderno de actividades, por eso de las casi 50 personas que tuvimos, 100 tuvieron alguna responsabilidad durante el Congreso. Eso es casi el 70 y algo % de la gente que vino ayudó a construir algún momento del Congreso, ¿sí? Y entonces estábamos buscando, más que la calidad académica, estábamos buscando que la experiencia personal fuera significativa, porque eso es lo que dinamiza nuestro trabajo en los parques. Chévere. Ahora, vuelvo al tema en el caso nuestro, del Zoológico de Quito, bueno, nos teníamos nosotros muy estimulados, decíamos, bueno, vamos a tener dos presentaciones, y luego los participantes van a darnos un voto por cómo les ha parecido, y resulta que ustedes de estos 14 seleccionaron los 4 más votados, y allí estuvimos, allí estuvimos nosotros. ¿Qué significado dirías tú? Yo tengo mi propia lectura del significado para nosotros, pero ¿cómo ves tú eso con respecto a nosotros como institución? O sea, ¿qué dirías? Claro. Insisto, no es cuestión de egos. No, pero ya entiendo. Sí. Entonces, a ver, lo primero es que la gente premió la autenticidad, la gente premió que la persona conectara con quien lo estaba escuchando, y la gente premió que la idea fuera original. Y no solamente el Zoológico de Quito estuvo entre los 4 primeros, sino que fue el ganador. De hecho, muy lejos. El primer puesto que fuiste tú fueron 104 pelotitas que fueron puestas allí, seguido por 54 pelotitas. O sea, duplicaste el segundo. Pero lo que vimos es que la gente premió autenticidad, premió una forma distinta de decir las cosas. Y creo que premió algo muy importante en el caso tuyo y en el caso de Kurt Duchess de Guatemala, y es que son directores hablando de temas que los directores normalmente no hablan, ¿sí? Y eso ayuda a transformar la comunidad zoológica, porque son directores preocupados por la educación, o por gestionar formas distintas de manejo animal, o por transformar sus organizaciones. Generalmente a estos congresos los directores venían a intercambiar animales, como el álbum del mundial. Lo tengo, tú lo tienes, te lo cambio. Esta vez nadie intercambió un animal. No escuchamos 2 directores hablando de tengo este animal, tú cuál tienes, te lo cambio. Escuchamos gente intercambiando ideas, y ustedes nos ayudaron a que eso fuera posible. Qué rico. Qué rica experiencia hemos tenido, la hemos aprovechado al máximo, y en este diálogo tan breve que hemos tenido ahí hemos estado presente este invitado también vivo, ¿no es cierto?, al cual ustedes es lo más importante. Esta infraestructura tuvo que hacerse para respetar la presencia de esto. Normalmente dirías, ¿quién se va a sentar ahí atrás? El árbol le va a tapar, pero he estado aquí. Y en lo que estamos es en una valoración de la vida, en un disfrutar la vida, y
Veo aquí que los dos, si bien estos son nuestros nombres, nos identifica, atrás coincidimos en que nos autodefinimos como personas con pasión, creatividad y curiosidad. Mira, son pues, los elementos que nos permiten ir adelante. Muchas gracias. a Divino. ustedes por ayudarnos a co-crear este congreso. Y Ha tal sido vez, muy rico. si pudieras decirle a los... Porque esto lo vamos a ver en el auditorio con nuestro personal, con las Sí. 50 personas que trabajan en el Zoológico de Quito. Y yo quisiera que les digas algo, lo que se te ocurre. Vale. Ahí están los 50 colaboradores del Zoológico de Quito en Guayabamba. Primero que quedaron muy bien representados, que hemos encontrado en Fabiola y en ti gente con la que podemos trabajar de la mano para transformar estas organizaciones. Hace muy poco tiempo nos dimos cuenta que compartimos hace 40 años el mismo director, alguien que fue un ecuatoriano de apellido de la Puente, que fue director del Zoológico de Cali, después fue director del Zoológico de Quito. Así que tuvimos padres en común, tenemos historias en común y hemos tenido desarrollos en común. Estamos muy cerca y somos dos de los zoológicos, y sobre todo ustedes, que han entendido que ser un mejor zoológico no es tener mejores animales ni mejores exhibiciones, es ser el mejor para la sociedad local. Así que muchas gracias. Gracias. Qué bonito. Muy bien. Qué bonito. Chévere. Mira,